Hola estudiantes, hoy vamos a ver medidas de dispersión, nuestro siguiente tema. ¿Listos? Allá vamos. Como habíamos visto, estadística es la disciplina que se ocupa de la recolección, organización, resumen y organización de los datos. Pero lo que más queremos es obtener inferencias. Para poder obtener inferencias vamos a tener que hacer algunos análisis. Vamos a empezar con algunas de las cosas que nos van a ayudar a los análisis posteriores. Ahorita seguimos con estadística descriptiva, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer ahora es aprender medidas de dispersión que nos van a permitir avanzar para llegar a inferencial. Bueno, esta es una frase que he visto muchísimo en internet, la he visto en posts de Facebook, y dice: la estadística es la ciencia según la cual si una persona come 2 pollos y otra ninguno, se deduce que cada una se ha comido un pollo. Esta frase se utiliza para quejarse de la estadística, burlarse de la estadística y decir que es una ciencia mentirosa, que dice mentiras, que engaña a la gente y que nos da datos que llevan a interpretar información equivocada acerca de lo que está ocurriendo con los fenómenos del mundo. Esta frase se la han atribuido a varios autores. He visto que a quien más se la atribuyen es a Humberto Eco. Sin embargo, no he encontrado en ningún lado el libro o entrevista o cosa en la cual Humberto Eco haya dicho esto. No sé si realmente lo dijo él o quién lo dijo. Sin embargo, la gente lo usa mucho para quejarse de la estadística. Bueno, chicos. ¿Es muy fácil engañar a la gente con estadística? No, es muy fácil engañar a la gente en general. La estadística no dice mentiras, precisamente. La que dice mentiras es la gente. Si a alguien que sabe estadística le dicen que una persona se comió 2 pollos y la otra no se comió ninguno, y por lo tanto el promedio es 1, y en promedio cada quien se comió un pollo, y entonces la estadística nos está dando información mentirosa, alguien que sabe de estadística contestará: híjole, perdóname, pero una muestra de 2 personas no nos dice nada acerca de un fenómeno. Y por otro lado, el promedio solito, digamos, el promedio en este caso es 1, el promedio solito tampoco nos dice nada. En la sesión anterior aprendimos a obtener medidas de tendencia central, pero como vieron, a veces hay datos extremos que pueden hacer que el promedio, la media, cambie. Y por lo tanto hay otras variables, más bien hay otros estadísticos que tenemos que considerar para empezar a tratar de entender un fenómeno de manera descriptiva. Por lo tanto, alguien que sabe estadística entiende que esto de que si una persona se come 2 pollos y otra ninguno, y entonces en promedio cada quien se comió uno, es un absurdo. Es un problema que está reportado de una manera equivocada y por lo tanto esta frase está diseñada para dar a entender algo que no es verdad. Supongamos que, chicos, les dicen, bueno, supongamos que son ya psicólogos egresados, que se titularon, que lograron sobrevivir a la pandemia, que lograron terminar segundo semestre, que llegaron hasta el final, se titularon y consiguieron trabajo. Supongamos que están trabajando en una institución, estas instituciones buena onda, donde pues nos ponen a trabajar con lo que haya, como se pueda, y que les dicen: muy bien, mañana van a trabajar con un grupo de personas y tienen que hacer un taller para, no sé, supongamos que son sobrevivientes de la pandemia. Y les dicen, tienen que trabajar con ellos porque, pues, no sé, son personas con problemáticas psicológicas. Entonces vamos a empezar con un taller para hablar acerca de ellos mismos y de quiénes son. Y les dicen, si ustedes quieren saber, pues, con quién van a trabajar, ¿no? Un grupo de personas, pero pues, ¿qué características tienen? ¿Son adultos, son niños? ¿Qué onda? Y les dicen, mira, son 20 personas y el promedio de edad son 13 años. ¿Y ustedes qué harían, no? Supongo que, pues, se prepararían para lidiar con adolescentes. Y entonces, con adolescentes pubertos. Prepararían actividades o una charla o se prepararían ustedes mismos para trabajar con un grupo de adolescentes de 13 años. Supongamos que pues las cosas pasan como deben de ser y les llegan un grupo de personas más o menos de estas edades, ¿no? Bueno, de estas edades, 20 personas cuyas edades van de los 11, 3 de 11, 4 de 12, algunos de 13, algunos de 14, ahí me equivoqué, algunos de 15. Entonces, todo bien, el promedio de edad es 13, sin problemas. Ustedes estaban preparados para un grupo así.
Pero supongamos que no pasa eso, sino esto. Es un escenario muy diferente. Supongamos que aquí lo que les llega son un niño de 2, 2 niños de 4, un niño de 5, uno de 6, unos cuantos de 8, uno de 10, unos de 11, uno de 15, uno de 17, dos personas de 19, una de 20, una de 22, dos de 23 y una de 25. El promedio es el mismo, 13 años. Pero como verán, no hay ni una sola persona de 13 años. Los dos grupos son muy diferentes en cuanto a la edad. Por lo tanto, pues aunque el dato es el mismo, el promedio es de 13, los dos grupos son bastante distintos y ustedes se habrán preparado de manera incorrecta para trabajar con pubertos, cuando en realidad tienen desde niños de kinder y maternal hasta adultos jóvenes. En este caso, su preparación no les va a servir para nada, van a tener que empezar de nuevo para ver qué pasó ahí. Este ejemplo nos ilustra que el promedio, la media aritmética en sí misma, solita, no nos va a decir gran cosa. La media aritmética puede ser un dato engañoso. Por lo tanto, el ejemplo del pollo, el promedio es un dato engañoso, no nos sirve de gran cosa. ¿Cómo hacemos entonces para entender qué es lo que diferencia estos grupos, además del promedio, en términos cuantitativos, pues? Además del promedio, ¿qué es lo que podemos ver? Pues podemos ver que el segundo grupo tiene más variación. Hay más, es un grupo bastante más variado. El primer grupo es bastante homogéneo, ¿no? Las edades van de 11 a 15. El segundo grupo, las edades van de 2 a 25. Es bastante más heterogéneo. ¿Cómo podemos hacer para obtener un valor o una medida que nos hable de la heterogeneidad de los datos de este grupo? Bueno, esos valores van a ser las medidas de dispersión. La dispersión es la variedad que tienen los valores de las observaciones. Vamos a buscar, las medidas de dispersión buscan medir la variabilidad. Hacemos estadística porque sabemos que los fenómenos no se comportan de un modo, digamos, estable, homogéneo, parejito. No pasa eso. Lo que pasa más bien es que los fenómenos se van a comportar de modos bien distintos y nosotros, pues, tratando de prever eso, hacemos estadística. Si supiéramos que la gente se comporta siempre igual, entonces no tendríamos necesidad de hacer estadística. O bueno, que los fenómenos se comportan siempre igual, no necesitaríamos hacer estadística. Pero no es así. Tenemos muchas variaciones y variabilidad. Pues por lo tanto, hacemos estadística. Si todos los valores fueran exactamente los mismos, no existiría dispersión. Por ejemplo, si todas sus calificaciones fueran 10, no tendrían ninguna dispersión. Pero si no todos los datos son iguales, entonces tenemos variabilidad o dispersión. La dispersión puede ser pequeña cuando los valores sean muy próximos entre sí, como en este ejemplo primero. El primer grupo, lo que tenemos es una dispersión pequeña, porque los valores, aunque no son todos iguales, son muy próximos entre sí, varían poco, ¿no? El 12 se dispersa poco del 13, un punto nada más, el 11 pues 2 puntos y así. Si los valores en cambio están muy desparramados, entonces la dispersión va a ser mayor. Términos que se usan como sinónimos de dispersión son variación o diseminación, que esos son términos que pueden encontrar por ahí en libros o en sitios web. Hay muchísimos sitios web para estudiar esto que estamos viendo. Bueno, entonces, ¿qué medidas de dispersión nos pueden servir? Una de estas medidas de dispersión que se puede utilizar es el recorrido o rango. El rango es una medida que nos habla de qué tan dispersos están los datos en una muestra. ¿Cómo se calcula? Pues es la diferencia entre el valor más pequeño, por ejemplo en este caso 11, y el valor mayor, en este caso 15, en un conjunto de datos o de observaciones. Por ejemplo, en este caso tendríamos un rango de 15 menos 11, 4. Sin embargo, es una medida de dispersión pobre. En el caso del otro grupo tenemos un rango mucho mayor. Tenemos un rango de 25 menos 2, que nos da 23. Como pueden ver, este dato nos ilustra de una manera muy sencilla que en el primer grupo tenemos poca dispersión, tenemos un rango de 4, y en el segundo tenemos mucha dispersión, tenemos un rango de 23. Sin embargo, es una pobre medida de dispersión, porque como vimos ya en medidas de tendencia central,
un dato que resume bien una muestra tiene que tomar en cuenta a todos los elementos de la muestra y tiene que ser bastante representativo. O sea, tiene realmente que hablarnos de qué es lo que está ocurriendo en el grupo. Sin embargo, como pueden ver, el rango solamente toma en cuenta dos datos, el primero y el último. Lo que ocurre en medio no se da cuenta de ello en el rango. En este caso, por ejemplo, aquí tengo 2 y 25. Bien podría tener yo 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 y luego 25 y el rango sería exactamente el mismo. Pero la dispersión no sería la misma porque solamente tendría un dato distinto. Entonces, por lo tanto, el rango no es una buena medida porque no va a incluir a todos los datos. Necesito una medida que incluya todos los datos. El rango, por lo tanto, es una medida de dispersión que no nos va a considerar a todos los datos. ¿Cómo podemos hacer pues para tener una medida de dispersión que nos refleje mejor cómo se dispersan los datos y que considere a todos los datos de la muestra? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a ver. A mis alumnos se les ocurren muchas ideas, ¿no? Pero, pues tienen varios problemas. Supongamos que tenemos estos datos. Vamos a hacer el ejemplo con una muestra muy pequeña, solamente de 4 datos. Pues tenemos los siguientes datos. Tenemos un 2, un 4, un 6 y un 8. Tenemos una muestra de tamaño 4, como podemos ver. Entonces quiero ver qué tan dispersos están. Bueno, para obtener una medida de dispersión que considere a todos los datos, tengo que pensar en una referencia, en un punto de referencia que sea justo para todos los datos. ¿Qué punto de referencia? El promedio. Entonces, lo que vamos a hacer primero es sumar todos nuestros datos. Este simbolito de aquí es un simbolito de sumatoria. Simbolito de sumatoria dice abajo i igual a 1 y arriba dice n. Eso significa que vamos a tomar los datos desde el primero hasta el último, hasta el n, o sea, desde el 1 hasta el 4. Si dijera i igual a 1 y aquí arriba en lugar de n dijera 3, entonces solamente sumaríamos los primeros 3, 1, 2, 3. Pero este dice que sumamos hasta el último, hasta el enésimo dato, ¿no? Cuando su mamá les dice, es la enésima vez que te digo que recojas tu cuarto, es que es la última vez que se los dice. Pero pues generalmente las mamás no cumplen eso, de que es la última. La que tengan cuidado, muchachos, cuando les digan que es la enésima. Entonces, cuando sumo todos mis datos, 2 más 4 más 6 más 8, me va a dar 20. Detengan el video ahora y vayan, saquen su calculadora y hagan su suma, para que vean si les estoy mintiendo o no. ¿Listos? Bueno. Ahora, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Pues lo dividimos el 20 entre 4 porque es nuestro número de datos. Y eso nos va a dar el promedio, que es 5. El promedio de este grupito de datos es de 5. Este va a ser mi punto de referencia. ¿Por qué? Porque es un dato que es, siempre y cuando no tengamos valores raros o extremos, ¿verdad? Es un dato que me va a representar muy fielmente a mi muestra porque considera a todos los datos de mi muestra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué tanto se dispersan mis datos alrededor de este promedio, de la media. Por ejemplo, ¿qué tanto se dispersa el 2 o el 4 o el 6? ¿Cómo le hacemos para ver qué tanto se dispersan? Pues lo que podemos hacer es restarlos, ¿no? Entonces, mi 2 lo resto, mi primer dato, lo resto del 5, que es mi media, y me va a dar menos 3. Luego el 4 lo resto de la media, 4 menos 5 me va a dar menos 1. Luego el 6 lo resto del 5 me va a dar un 1. Y luego el 8 lo resto del 5 y me va a dar un 3. Entonces esto ya me da una idea de qué tanto se están dispersando los datos. El primero se dispersa 3 valores, el segundo un valor, luego 1 y luego 3. El problema aquí es que tengo valores positivos y negativos. Supongamos que lo siguiente que hago es, bueno, vamos a sacar un promedio de qué tanto se dispersan los datos, porque yo lo que quiero ver es qué tanto se dispersan los datos en promedio alrededor de la media, ¿no? El problema es que si sumo estos valores, fíjense, 3 menos 3 más menos 1 me va a dar menos 4. Menos 4 más 1 me va a dar menos 3. Menos 3 más 3 me va a dar 0. Entonces, pues si sumo estos valores me va a dar 0 y va a parecer que la dispersión es 0 y no es cierto. Sí tengo dispersión, pero esto me está dando la información equivocada, ¿no? Bueno, este es el símbolo de la suma que acabamos de hacer, porque lo que hicimos fue sumar desde el primero hasta el último todas las restas. Lo que hicimos fue tomar cada uno de los valores, x y es cualquier valor, desde el primero hasta el último, desde el primero
2 hasta el último, que es el 8, y restarlos al promedio, y luego los sumamos. El problema es que esto me dio 0. ¿Qué hacemos en matemáticas cuando tenemos valores positivos y negativos? Si estuviéramos en clase, ahorita los dejaría que se quemaran un poco la cabeza para contestarme, pero pues como no estamos, los elevamos al cuadrado. Los elevamos al cuadrado y nos deshacemos de los problemas con números positivos y negativos. Por ejemplo, menos 3 elevado al cuadrado es menos 9, y 3 elevado al cuadrado también, es 9, positivo, y 3 elevado al cuadrado también es 9. Entonces todos mis valores ahora son positivos y no tengo que preocuparme. Entonces puedo hacer ahora mi sumatoria, igual que en este caso. Y ahora, ¿cuánto me va a dar, chicos? A ver, los dejo que me contesten. Como Dora la exploradora. Muy bien. Me da 20. Así es, en efecto. Ahora ya tengo mi suma y ya puedo hacer mi división, ¿no? Ya la puedo dividir este 20 entre 4, que es un número de datos, un número de restas. Y ya tengo 20 entre 4, que nos va a dar 5. Entonces, igual que el promedio, miren qué casualidad. Sin embargo, este valor, pues, está un poco inflado. Este valor se le llama varianza. El problema es que, como pueden ver ustedes aquí, este valor está bastante inflado porque lo elevamos todo al cuadrado. Entonces, si yo digo, la varianza es 5, eso no me va a decir mucho, ¿no? Porque yo digo, bueno, mi promedio es 5 y mi varianza es 5. Pues si les dicen a ustedes, a ver, tienen un grupo de datos, pues su promedio es 5 y la varianza es 5, yo no me voy a poder imaginar que los datos son estos, 2, 4, 6 y 8. Entonces, bueno, la varianza es un valor útil, después lo vamos a utilizar para muchos procedimientos, pero está inflado. Entonces, en términos prácticos no me sirve de mucho. Lo que necesito es, pues, quitarle este elevado al cuadrado que tiene para desinflarlo. La varianza, entonces, lo que nos va a decir es un tipo de dispersión. Nos da la dispersión, sin embargo, está elevada al cuadrado. Nos va a dar la suma de las desviaciones de los valores con respecto a su media, pero elevadas al cuadrado. Entonces, este es un tipo de medida de dispersión, pero pues nos va a dar un valor que va a ser muy difícil de interpretar por sí mismo. ¿Qué necesitamos hacer para tener un valor que sea más fácil de interpretar? Pues quitarle lo elevado al cuadrado. Tenemos aquí nuestros datos y tenemos aquí nuestro valor, que es nuestra varianza. Nuestra varianza nos había dado de 5, sin embargo, está elevado al cuadrado. El símbolo de varianza es S al cuadrado. Acuérdense siempre. S al cuadrado es varianza. Para que no se vayan a hacer bolas, todo el mundo se hace bolas. ¿Cómo le hago para quitarle lo elevado al cuadrado? Pues le saco la raíz cuadrada. Si le saco la raíz cuadrada a todo eso que había hecho, entonces me va a dar, bueno, yo tenía aquí, me falta mi elevado al cuadrado, perdón. Me va a dar mi 5, ¿y qué hago? Pues le saco la raíz cuadrada al 5 que tenía, me va a dar 2.23, y esa va a ser mi siguiente valor de dispersión, mi siguiente medida de dispersión que vamos a utilizar, que es la desviación estándar. La desviación estándar es una medida de mucho mayor utilidad. ¿Por qué? Porque refleja la dispersión de los valores, me permite comparar la variabilidad de diferentes poblaciones o diferentes grupos y me permite usar estadística paramétrica. Nos va a permitir darnos una idea de muchas cosas de los datos. La varianza, ¿por qué usamos desviación estándar? Porque la varianza representa unidades cuadradas, entonces no podemos, pues, interpretarla correctamente. Entonces, lo que hacemos es que le sacamos la raíz y tenemos la desviación estándar. La desviación estándar es de mucha mayor utilidad porque, por ejemplo, tengo 2.23 y un promedio de 5, entonces yo ya sé que la mayoría de mis datos van a estar alrededor de 5. ¿Qué tan lejanos? Pues como 2.23 puntos. Por ejemplo, yo tengo mis 5 y digo, bueno, mis datos van a llegar hasta 5 menos 2.23, más o menos. 5 menos 2, entonces van a estar más o menos en 3, un poco menos de 3. 5 más 2.23, 7 y cacho. Entonces, como pueden ver, eso ya me dice mucho mejor. Si yo sé que el promedio es 5 y la desviación estándar es 2.23, yo ya sé que los datos van a estar más o menos entre 3, un poquito menos de 3 y un poquito más de 7. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos 2, 4, 6 y 8. Entonces, ahora ya entiendo mucho mejor mis datos. Bueno. Esta es la desviación estándar, nada más que la desviación estándar, aquí, bueno, nosotros lo hicimos aquí para poder hacer el ejercicio, lo puse entre n, para que se entendiera de dónde viene, ¿no? Pero,
cuando tenemos una muestra, cuando estamos trabajando con una muestra, recuerden que hay que diferenciar cuando trabajamos con muestras y cuando trabajamos con poblaciones. En este caso estamos trabajando con una muestra, esta es una muestrita de datos. Sin embargo, yo utilizo esta fórmula, que es la fórmula de población, y yo quería la muestra. ¿Qué pasa con eso? Bueno, la fórmula para desviación estándar muestral es esta. Es la mismita, es S, que es desviación estándar, es igual a raíz cuadrada de todo lo que hicimos previamente, pero en lugar de multiplicarlo entre n, lo multiplicamos entre n menos 1. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, ese es un ajuste que se hace debido a que las muestras, cuando sacamos las muestras, pues las muestras, nosotros hacemos una cosa que no es matemáticamente correcta. ¿Qué cosa? Bueno, no sé si se acuerdan de Chabelo. Chabelo solía, como a los niños que ganaban los concursos, les ofrecía una bolsita negra y les decía que sacaran una ficha. Y que una de esas fichas les daba el pase a la catafixia. Eran 3 fichas y ellos podían sacar, creo que tenían 2 intentos, una cosa así. El asunto es que cuando hay 3 fichas allá adentro, tienes una probabilidad de 1 entre 3 de que te vayas a la catafixia. Pero una vez que los niños sacaron ya la primera ficha, pues ya nada más quedan adentro de la bolsa 2. Entonces, a la siguiente vez que el niño meta la mano a la bolsa, ya no tiene 1 entre 3. Sus probabilidades han incrementado, ahora tiene 1 de 2. Y eso es matemáticamente un problema. ¿Por qué? Porque tu probabilidad va variando cada vez que escoges a alguien. Si ustedes eligieran de una población, digamos, no sé, de toda la universidad, quieren sacar una muestra de 20 participantes, no sé, van y seleccionan un participante y no lo van a regresar otra vez a la población para volverlo a seleccionar, ¿no? Sin embargo, eso es lo matemáticamente correcto. Pero lo matemáticamente correcto sería que cuando seleccionamos a alguien para que forme parte de una muestra, por ejemplo, si del grupo de ustedes selecciono 3 personas, lo ideal sería que seleccionara uno, a quien fuera, por ejemplo, no sé, de una bolsita con nombres, y después regresara su nombre otra vez a la bolsita para que todos tuvieran siempre los mismos chances de ser elegidos. Si no pasa eso, cada vez que seleccionas a alguien, van teniendo los que quedan más probabilidades de ser elegidos. Bueno, eso lo voy a ilustrar con este problema con sombreros. Eso se llama grados de libertad. Supongamos que ustedes tienen 7 sombreros y ustedes quieren ponerse todos sus sombreros, ¿no? O en este caso yo creo que tal vez funcionaría mejor con cubrebocas, pero bueno. Supongamos que tenemos 7 sombreros y ustedes quieren usar uno cada día de la semana, pero pues no quieren repetir sombreros, ¿no? Entonces tienen 7 sombreros, ¿no? El primer día tienen 7 sombreros de los cuales elegir, porque pues no han elegido ninguno, tienen 7 sombreros. Supongamos que eligen este. El segundo día, como ya se pusieron el lunes, pues el martes ya solamente tienen estos. El primero, pues que seleccionaron, ya no cuenta. El segundo día ya nada más tienen 6 para elegir. El tercer día, supongamos que seleccionan este. El tercer día, pues ya solamente tienen 3, 4, 5 sombreros para elegir. Y supongamos que eligen este. El siguiente día, el cuarto día, solamente tienen 1, 2, 3 y 4 sombreros para elegir. Eligen este. El quinto día ya solamente tenemos 1, 2 y 3 sombreros para elegir. Elegimos este. El sexto día tenemos este sombrero y este otro. Elegimos este. El séptimo día ya no puedo elegir. Tengo este sombrero y se acabó. Ya no tengo libertad de elegir. Por lo tanto, tengo 7 menos 1, o sea, 6 días de libertad. Ocurre lo mismo cuando muestreamos en la vida real. No podemos regresar a las personas a la población para mostrarlas de nuevo. Entonces, cada vez que mostramos a alguien, disminuye nuestra libertad para elegir e incrementa la probabilidad de la población de estar en nuestra muestra. Eso se le llama grados de libertad. Entonces, por lo tanto, nosotros ponemos, nuestros grados de libertad van a ser n-1. O sea, el total de participantes en nuestro grupo menos 1. Esa va a ser la libertad de elegir que hay.
En cambio, si estuviéramos trabajando con una población, pues no tendríamos ese problema porque pues, todos están en la población y por lo tanto podríamos dividir entre n. Fíjense, desviación estándar poblacional es exactamente la misma fórmula, lo mismo que hicimos, teníamos los datos, a cada dato le restamos el promedio, en este caso tenemos el símbolo de media poblacional, los restamos, luego los elevamos al cuadrado, luego los sumamos, desde el primero hasta el último. Luego los dividimos entre la n, entre la cantidad de participantes, y luego para quitarle lo inflado, le sacamos la raíz cuadrada. Y esto nos va a dar la desviación estándar. Este simbolito es el símbolo de la desviación estándar de la población. Acuérdense que el símbolo de desviación estándar de la muestra es ese. Si fuera S cuadrada, sería varianza, ¿sí? Y en ese caso, pues sería sin la raíz cuadrada. Espero que más o menos entiendan. Entonces, fíjense cómo le hacemos para encontrar un valor que nos resuma la dispersión de todo un grupo de datos. Si volvemos a nuestro ejemplo del principio, si teníamos estos dos grupos, teníamos este grupo que se ve claramente que tiene menos dispersión y este grupo que se ve claramente que tiene más dispersión, pues podemos obtener la desviación estándar. El primer grupo tiene una desviación estándar de 1.29. El segundo grupo tiene una desviación estándar de 7.44. Pueden ver aquí claramente que el segundo grupo tiene una desviación estándar mucho más grande que el primero. Esto nos permite darnos cuenta de que, por ejemplo, en este caso, si les dicen, bueno, van a trabajar con un grupo de 20 participantes, son 20, que tiene un promedio de 13, pero tiene una desviación estándar de 1.29, ahí podemos saber que la mayor parte de los datos van a estar alrededor de 1.29 de desviación, años de desviación del promedio que es 13. Entonces vamos a tener niños de 12, niños de un poco menos de 12, niños de 13, niños de 14, 13 más 1, 14, un poco más de 14. Entonces, lo que nos refleja bastante bien lo que ocurrió en el grupo. Entonces, de esa manera ya sé que si tengo una desviación estándar de 1.29, ya sé que la mayoría de mis datos van a estar más o menos ahí, ¿no? Entre 11 y 15. En cambio, si me dicen, tienes un grupo de promedio 13, pero con una desviación estándar de 7.44, pues yo al 13 le resto 7.44 y me doy cuenta de que voy a tener niños desde, no sé, desde 5 o 4 años hasta 13 más 7.44 hasta más de 20. Entonces eso me hace darme cuenta de que mis datos en promedio, fíjense, en promedio se desvían en el grupo 1, 1.29 valores alrededor del promedio, y en el grupo 2, 7.44. Tengo una desviación bien grande. Y esto ya me dice que mi grupo no va a ser de chicos de 13, sino de niños pequeños y de adultos jóvenes. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro problema original de los dos pollos y la persona que se comió, más bien de la persona que se comió 2 pollos y la persona que se comió un pollo, fíjense. Si tengo una persona que se comió 2 pollos y una persona que se comió 0 pollos, sí, por supuesto, mi promedio va a ser de 1. Pero la desviación estándar también va a ser de 1. ¿Sí? Y si además nos dicen que la n es igual a 2, ese es el otro elemento que necesitamos. Aquí, por ejemplo, nos falta aclarar que la n es igual a 20. Entonces, aquí ya sabemos, en este problema de los pollos, aquí ya sabemos que, fíjense, sabiendo estos 3 datos, no nada más el promedio, sino los 3 datos, yo ya sé que son 2 personas nada más, el promedio es 1, pero la desviación estándar es de 1. Eso significa que los datos están entre 1 más 1, o sea, 2, y 1 menos 1, o sea, 0.
lo cual me indica claramente que una persona se comió 2 pollos y la otra no se comió nada. O sea, no me van a engañar con estadística. Si sé estadística, no me pueden engañar porque yo voy a saber que este dato no me dice gran cosa si yo no sé también la desviación estándar y la n. Sabiendo la desviación estándar y la n, me doy cuenta de cuáles son los datos originales. Una se comió 2 y la otra se comió 0. Por lo tanto, el promedio de 1 no me dice absolutamente nada. Entonces ya saben, muchachos, para que no los engañen con estadística, necesitan saber estadística. Si no, es muy fácil que los engañen. La mayor parte de la gente de este país hemos tenido muy mala educación en matemáticas, en educación básica. Y por lo tanto, cuando vemos números, nos bloqueamos. Entonces vemos números y decimos sí, 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 a todo, y no nos damos cuenta de qué es lo que nos están mostrando. Es muy importante, por lo tanto, entender un poquito, por lo menos, de estadística para poder ir a enfrentarnos después a datos que nos hablen de cosas bien complejas, como el comportamiento humano, grandes grupos humanos. Entonces, la estadística nos va a servir, sí, es una herramienta, no nos va a permitir darnos cuenta de muchas cosas del psiquismo humano, pero sí nos va a permitir comprender de manera muy general las tendencias de algunas variables. Y para eso la vamos a utilizar. Entonces, espero que se haya entendido. Si no se entendió, por favor, mándenme mensajes al Slack. Les puse también otros links en la plataforma para que vean otras personas que también explican la desviación estándar. Espero que mejor que yo. Y bueno, les dejé unas actividades para que hagamos con desviación estándar. Bueno, chicos, hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por tomar esta clase. Hasta luego.